El 15 de enero de 1947, Betty Bensinger caminaba deprisa junto a su hija de 3 años. Al pasar por un terreno baldío le llamó la atención lo que ella creía era un siniestro maniquí partido al medio. Al acercarse, lo que vio no lo podrá borrar de su memoria por el resto de sus días. Era el cuerpo de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra, una joven actriz de 22 años que había ido a probar suerte a Hollywood. Su cara había sido cortada desde la boca hacia las orejas para formar una macabra sonrisa. Su cuerpo había sido mutilado, y a pesar de lo sanguinario del crimen, el cuerpo no poseía una gota de sangre. Diferentes tipos de teorías surgieron al respecto, que involucraban a personas influyentes del glamuroso mundo de Hollywood. Desde entonces se intentó descubrir quién o quiénes eran los responsables de tan aberrante crimen. Una vez más, la ficción superó la realidad y el sueño de una joven actriz se volvió una pesadilla. Hoy, en esta nueva investigación de los nietos de Sherlock, te invitamos a recorrer el caso de la Dalia Negra, uno de los misterios más turbios de Hollywood. Elizabeth Short nació en 1924 en Boston. Luego de quebrar con la crisis financiera de los 30, a sus 6 años su padre la abandonó fingiendo un suicidio. Creció junto a su madre y sus hermanas en Medford. Cuando tenía 18 años, su padre regresó suplicando disculpas. La madre y las hermanas no quisieron saber nada, pero Elizabeth lo perdonó y se fue a vivir con él a California con el objetivo de estar cerca de Los Ángeles y así audicionar para algún papel como actriz y cumplir sus sueños de ser una estrella. Después de todo, las personas creían que era hermosa. Sus ojos eran verdes y la tez blanca le resaltaba con el cabello azabache y sus ropas oscuras. La vida con su padre no fue fácil. Él solo quería una mujer que lo ayude con los quehaceres de la casa, por lo que discutían a menudo, hasta que un día Elizabeth no aguantó más y se marchó. Para pagar las cuentas consiguió trabajo de camarera, de cajera y algunas veces como modelo. Siempre que tenía la posibilidad, seguía audicionando para distintos papeles. También se movía a eventos para codearse con personas del ambiente y quizás así conseguir algún tipo de ayuda para hacerse un lugar en los estudios de Hollywood. Sus últimos 6 meses de vida, Short prácticamente vivía en Los Ángeles, alojándose en distintos hoteles, apartamentos, pensiones y casas particulares de amigos. El 9 de enero de 1947 regresó de un viaje a San Diego con Robert Manley, quien la ayudó a registrarse en el hotel Biltmore. Muchos informes afirman que este fue el último lugar donde Short fue vista con vida y al igual que el Hotel Cecil, Biltmore tiene una tenebrosa historia paranormal detrás. Los huéspedes afirman haberla visto caminando por algunos pisos, vestida de negro para luego desaparecer atravesando la pared. El asesinato tuvo un gran impacto social por la naturaleza violenta del crimen. 6 días más tarde de la última vez que se la vio con vida, su cuerpo yacía en un baldío boca arriba y desnudo. Se encontraba diseccionado a la mitad en la cintura con una precisión quirúrgica, ya que era el único lugar donde no se necesitaba romper ningún hueso para dividirlo. Más tarde, los investigadores sospecharon que el asesino tenía conocimientos de medicina. También, una extraña pose con los ojos abiertos, las manos en la cabeza con los codos doblados, las piernas habían sido fracturadas y se le quitó algunos órganos como el vaso, el corazón y los intestinos. En la comisura de la boca había rendijas de 7 centímetros de largo para darle un aspecto siniestro a aquel rostro que había sido de muñeca. A pesar de lo sanguinario de la escena, no había una gota de sangre en el cuerpo. Había sido drenado y limpiado antes de ser colocado en el terreno. Los informes indican que permaneció al menos 3 días atada, periodo en el que sufrió de torturas hasta que finalmente murió, por la hemorragia a causa de los cortes en el rostro y una conmoción cerebral. Después de ser identificada por las huellas dactilares que habían sido tomadas cuando fue detenida por beber alcohol siendo menor de edad, con la ayuda del FBI comenzó a circular un volante con la esperanza de obtener algún tipo de información relevante. En ese entonces, se había estrenado la película que se trataba de un asesinato de una joven, la Dalia Azul, que por las similitudes del caso y las características de Elizabeth, la prensa la llamó la Dalia Negra. Los detalles sangrientos y la proximidad con el glamour de Hollywood hicieron que el asesinato se convirtiera en una gran historia, volviéndose titular durante un mes completo.
9 días más tarde, el asesino envió al periódico de la zona El Examinador de Los Ángeles un sobre que contenía una carta formada por recortes de anuncios de películas y junto a ella las pertenencias de la víctima. Una tarjeta de seguro social, certificado de nacimiento, fotografías y una vieja libreta de direcciones. Todo bañado en gasolina para no dejar rastros de evidencia. En la carta decía que eventualmente se entregaría si solo le daban 10 años de prisión. Firmaba como la venganza de la Dalia Negra. En total se enviaron 13 cartas a la policía y a la prensa para burlarse de ellos mientras la presión social pedía resolver el caso. Más tarde se envió una última carta escrita a mano que decía: "Me divertí con la policía". Finalmente, nunca se entregó. Con alrededor de 190 sospechosos y con una recompensa de $10.000, un equivalente a $100.000 en la actualidad, para quien pudiera aportar alguna pista significativa del caso. Como suele suceder cuando se viraliza un crimen, centenares de personas brindaron pistas falsas y dijeron ser los asesinos, llegando a haber alrededor de 500 personas que decían ser culpables, haciendo cada vez más y más difícil resolver el caso. Se cree que la intervención de la prensa fue la principal causa que dificultó la intervención. En la libreta de direcciones enviada por el presunto asesino se encontraba en la tapa el nombre de Mark Hansen, una de las últimas personas que vio a Short con vida. Había hablado por teléfono la noche anterior al trágico destino. Era el propietario de un club de baile que frecuentaba Beth, como la llamaba su círculo cercano. Había generado una amistad con su esposa y le dio hospedaje en varias ocasiones. Él confesó haber intentado acostarse con ella, pero siempre recibió un no como respuesta. También dijo que la libreta había sido suya, pero que era Elizabeth quien la utilizaba. A pesar de ser un sospechoso clave, tenía una coartada avalada por su esposa. De esta libreta salieron una gran cantidad de hombres que fueron interrogados. La mayoría había salido con ella alguna vez, pero ante la negativa de tener relaciones sexuales, dejaban de frecuentarla. También fue considerado el padre, pero hacía 3 años que no se trataban. Incluso ni siquiera quiso ir a reconocer el cuerpo, por lo que un editor de un periódico famoso, bajo falsos pretextos y pensando que era una idea brillante, engañó a la madre de Short diciéndole que su hija había ganado un concurso de belleza y le ofrecieron el dinero para viajar a Los Ángeles. Al llegar, descubrió que su hija había sido víctima de un horrendo crimen. El conductor que la acompañó al Hotel Bildermore desde San Diego, Robert Manley, fue descartado porque una semana antes de encontrar su cuerpo había regresado a San Diego. También pasó la prueba del polígrafo y superó el suero de la verdad. Le habían dado una dosis de pentotal sódico, un barbitúrico que se pensaba que te llevaba a ser honesto. Quizás este tipo de tecnología fue lo que no ayudó a resolver el caso. Vale la pena señalar que unos años más tarde, en 1954, fue internado en un hospital psiquiátrico por escuchar voces. Murió el 9 de enero de 1986 luego de una caída accidental en su apartamento, 39 años después de haber visto con vida por última vez a Short. Joseph Dumas afirmó haber estado borracho con Elizabeth en San Francisco un par de días antes de su descubrimiento. Cuando se le preguntó si pensaba que la había matado, dijo que sí, pero la evidencia más tarde demostró que él estaba en una base militar el día de su desaparición y muerte. Antes de llegar al último sospechoso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para conocer nuevos casos. Ahora sí, continuemos. George Hodel era un médico respetado que había estudiado cirugía. Tenía un consultorio que se especializaba en enfermedades venéreas. Tenía 11 hijos de 5 mujeres diferentes. Su perfil psicológico coincidía con la naturaleza perversa del crimen. Una de sus hijas lo denunció por ser agredida sexualmente por él y sus socios, en una de sus fiestas extravagantes que organizaba en su mansión. A ella asistían algunas celebridades de Hollywood y muchas aspirantes a insertarse en la industria del cine. Su hijo, Steve Hodel, tenía 5 años en el momento del asesinato de la Dalia Negra. En su adultez se convirtió en un investigador policial. Entre 1969 y 1986, después de retirarse de la fuerza, se convenció de que su padre era quien había matado a Elizabeth Short, al encontrar en su casa un cuarto secreto. Las fotos que encontró de una hermosa mujer le resultaba familiar, hasta que se dio cuenta que esa cara le resonaba tanto porque era la Dalia Negra.
Cuando esas fotos fueron analizadas por un forense de la época, se descartó, pero en el 2014 otro forense utilizó la tecnología de reconocimiento facial, lo que resultó de una coincidencia de entre el 90 y 95%. Pero al igual que las otras pruebas, los resultados no fueron concluyentes. También creía que las letras de la carta enviada por el supuesto asesino se parecían a las de su padre. Los peritos calígrafos no fueron concluyentes y las opiniones fueron variadas. Sus conocimientos de cirugía sugerían que era capaz de realizar quirúrgicamente las mutilaciones que poseía el cuerpo de Elizabeth. La extraña posición con la que se encontró el cuerpo con los codos doblados se asemejaban a una pintura, El Minotauro, el artista surrealista Man Ray, amigo cercano de Holder, con quien compartían oscuras fantasías. Se especuló que el asesinato fue parte de una pieza artística como un crimen tan horrendo que quedaría grabado en la conciencia popular. En algún momento los oficiales de policía sospecharon de él y colocaron micrófonos en su casa para investigarlo. Las grabaciones ya no existen, pero quedaron transcripciones en donde Hodel dice: suponiendo que maté a la Dalia Negra, no podrán probarlo, ya que no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. El hijo de George también rastreó un archivo del caso que contenía un testigo femenino que dijo que George y Elizabeth se conocían. Habiendo tantas sospechas sobre él, ¿cómo fue que el crimen quedó sin resolver? ¿Y por qué la mayor parte de las pruebas físicas desaparecieron mágicamente? Se cree que tenía secretos importantes de personas influyentes, ya que realizaba abortos clandestinos y podía tener conocimiento de una red de prostitución que implicaba a quienes le interesaba silenciar el caso. La policía encubrió su culpabilidad. Quizás ellos mismos tenían trapos sucios que esconder. Finalmente, Elizabeth Short se hizo famosa por motivos siniestros del destino. Su sueño de fama y fortuna la llevaron a la perdición. Después de 70 años, el caso quedó aún sin resolver, y él o los culpables no pagaron nunca por su crimen. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en la próxima investigación de los nietos de Sherlock. ¡Hasta la próxima!